hacer el favor de ponerse todos de pie y recibamos a nuestro celebrante, el Padre. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya nuestros pasos detienen su andar. Jerusalén, Jerusalén, ante tus puertas con admiración. Jerusalén, Jerusalén, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, estamos en el tercer domingo del tiempo ordinario. Y para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Gloria. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. El Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor que por mí se encarnó. Paz en la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú el que quitas todo mi pecado, eres Cordero
gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, por favor. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días el Señor volvió a hablar con Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, instrúyeme en tu senda. Señor, instrúyeme en tu senda. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuérdame, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tu senda. El Señor es bueno y recto y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tu senda. Señor, instrúyeme en tu senda.
de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: el tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El reino de Dios ha llegado, crean en la buena nueva. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito, por favor. Hermanos y hermanas, el Evangelio de Marcos informa sobre la predicación de Juan el Bautista y su arresto marca el comienzo del ministerio de Jesús. Creo que esto no es accidental, sino que aquí se presenta una realidad teológica mucho más profunda. A Marcos le gustaría enfatizar la conexión especial entre el fin del ministerio de Juan y el comienzo del propio ministerio de Jesús. Escuchamos al comienzo del Evangelio de hoy que Jesús predicó el reino de Dios como continuación de la predicación
de Juan el Bautista. Como Juan el Bautista, la invitación de Jesús fue un llamado al arrepentimiento. Sin embargo, la predicación de Jesús es mayor que la de Juan, principalmente porque Jesús comienza el tiempo de cumplimiento cuando el reino de Dios está parcialmente aquí y ahora. Además, en el misterio de Jesús se vieron dos signos importantes del reino de Dios: la curación física y el perdón de los pecados espiritual. Una cosa que podemos sentir en el Evangelio de hoy es el sentido de urgencia en términos de la necesidad de que se predique el Evangelio. De allí el llamado de los primeros 4 apóstoles. Primero, se llamó a Simón y Andrés, a quienes Jesús dijo: os haré pescadores de hombres. Luego abandonaron sus redes y lo siguieron. Segundo, Santiago y Juan también fueron llamados. Dejaron a su padre Zebedeo y lo siguieron. Analizar la forma en que los 4 hombres siguieron a Jesús nos dará la oportunidad de comprender la importancia del llamado. Con Simón y Andrés vemos cómo abandonaron sus redes inmediatamente y siguieron a Jesús. Renunciar a algo muy importante como el medio de vida de una persona puede decirnos 2 cosas: la personalidad carismática de Jesús, que puede llamar la atención, y el valor de la llamada. En este caso, es seguro decir que el propósito por el cual fueron llamados por Jesús requiere una decisión inmediata y radical de que incluso la fuente de ingreso de uno no está a la altura de su valor. Más tarde también llamaron a Santiago y Juan y de inmediato dejaron a su padre Zebedeo y lo siguieron. La forma en que el segundo grupo de hombres siguió a Jesús al abandonar a su padre intensifica la naturaleza del llamado de que incluso tuvieron que dejar a su padre solo para estar con Jesús. Estas 2 instancias de llamado me recuerdan claramente los muchos años que pasé en la formación sacerdotal, donde siempre se dio un énfasis importante a nuestra vocación y sus demandas. Se nos dijo que la vocación de servir a Jesús exige que nos separemos incluso de lo que más valoramos en nuestra vida, que incluye no solo cosas materiales o posesiones, sino incluso cualquier forma de relación personal. En este sentido, la necesidad de vivir una vida sencilla es siempre una prioridad importante porque nos dará más libertad para seguir y servir a Jesús y a la Iglesia. El tema de la formación inculca en nuestra mente que no debemos preocuparnos por las cosas materiales, porque Dios es muy generoso y siempre proveerá lo que necesitamos. Incluso nos dijeron que cuando le damos prioridad a Dios, nunca nos faltará nada en la vida. De manera similar, nos enseñaron cómo separarnos de cualquier forma de relación,
incluso de nuestra propia familia. Nos dijeron que quien decida seguir a Jesús en el ministerio sacerdotal nunca se sentirá inseguro porque recibirá todo el amor y la aceptación que necesita para poder sentir el amor de Dios. Es cierto que cuando aprenda a desapegarse de cualquier forma de relación, se sentirá muy libre para seguir y servir a Jesús. Nuevamente, repetiré mi llamado. Si quieres hacer de tu vida una misión, entonces únete a cualquier ministerio en la iglesia y usa tus talentos dados por Dios para servirle. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no criado, de la misma naturaleza del Padre. Y por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la confianza que tenemos en nuestro Dios, dirijámosle nuestra oración con fe. Para que los que se han comprometido a Dios reciban la gracia para perseverar y servir gozosamente, oremos al Señor. Para que los gobernantes de las naciones presten oído a la voz de Cristo y actúen con rectitud, oremos al Señor. Para que las criaturas que aún no nacen, los enfermos incurables y los condenados a muerte reciben el amor de Dios, oremos al Señor. Oremos por aquellos que están enfermos y por todos los que necesitan de nuestras oraciones, por los que se sienten aislados de la comunidad, por los que viven en asilos de ancianos, por los que están muriendo sin tener a nadie que los atienda. Oremos al Señor. Recordamos a los que han muerto. Oremos por nuestros seres queridos que se han ido antes que nosotros y los que lloran la pérdida de alguien estimado a ellos. Recordamos especialmente a esas personas que han fallecido durante esta semana. Y a Mario Estrada y por José Molando, por quien esta misa es ofrecida, oremos al Señor. Para el alma de Esguera López, oremos al Señor.
Escucha, Señor, las súplicas que te presentamos y haz que seamos dóciles por el poder de tu Espíritu. Amén. Pueden sentarse, por favor. Hemos entregado nuestras vidas al Bendito Señor. sea, Señor Dios del universo. No hay por mayor este pan, bendición que fruto de ser la tierra y del trabajo del hombre que de recibimos de tu generosidad. Y ahora te Hemos presentamos entregado nuestra para nuestras nosotros. vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor Bendito por sea, este Señor Dios del universo, pan, por este vino fruto de la vida y del fruto de trabajo la del hombre, tierra y que del recibimos de tu trabajo generosidad y del ahora hombre. te presentamos. Bendito Él será sea para nosotros Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. Santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia,
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz, y danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Junto a ti. Buscaré otro mar.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Buenas Dios. noches a todos.